Hola niños y niñas, espero que estén todos muy bien en sus hogares junto a sus familias. Hoy comenzamos una nueva clase de lenguaje y comunicación en cuarto básico. Nuestro objetivo es conocer, identificar y trabajar los diferentes personajes de un texto narrativo. Recuerden que estamos trabajando en la unidad número 1, que es el poder de los libros. Comencemos. ¿Qué es un cuento? El cuento es un texto narrativo breve que relata hechos imaginarios o ficticios protagonizados por personajes en un ambiente que tiene espacio y tiempo determinado. Por ejemplo, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Blancanieves y los Siete Enanitos, La Cenicienta o La Bella Durmiente, etc. ¿Por qué el cuento es un texto narrativo? El cuento nos narra o nos cuenta una historia. Además, tiene diferentes elementos que lo hacen una narración. Por ejemplo, tiene un narrador que cuenta esta historia, personajes, acciones o hechos secuenciados, y la historia se desarrolla en un espacio y tiempo específico. Además, en ella se pueden determinar las partes de un texto narrativo, que son tres: el inicio, el desarrollo y el desenlace. El inicio es donde comienza nuestra historia y presentamos los personajes y el ambiente. En el desarrollo presentamos nuestros principales problemas o el nudo de la historia, y finalmente el desenlace es donde se resuelve este problema de forma positiva o negativa para los personajes. Tipos de personajes de un texto narrativo. Tenemos tres: protagonista, secundario y antagonista. El protagonista es el personaje principal de la historia. Concentra la mayor atención porque participa directamente de los acontecimientos que se narran. Esto quiere decir que toda la historia gira en torno a este personaje, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros vemos la historia de Caperucita Roja, Caperucita Roja es el personaje principal, ya que toda la historia narra de un hecho que a ella le sucedió, ¿cierto? Cuando fue a ver a su abuelita, cómo fue a ver a la abuelita, con quién se encontró, qué le sucedió cuando llegó allá, etc. Todo gira en torno a ella. Los personajes secundarios son los que no están involucrados directamente en la historia que se cuenta, sino que tienen una participación menor. No es que no tengan importancia, pero también intervienen en los hechos, de una forma menor, ¿cierto?, al protagonista. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo del texto, sería Caperucita, la personaje principal, y un personaje secundario sería la abuelita. Actúa igual en este texto, ¿cierto?, o en esta narración, pero con un papel menor, ¿cierto? Porque aparece en diferentes ocasiones. Está igual en la historia, pero no aparece tanto como la Caperucita. Y ustedes me dirán, pero tía, el lobo también aparece. Y yo les voy a decir qué personaje es el lobo. Es un antagonista. ¿Por qué es un antagonista? Es el o los personajes que se oponen a los propósitos del protagonista. Eso quiere decir que si la Caperucita, su principal, ¿cierto?, su principal objetivo era llegar a la casa de la abuelita, sana y salva, y ayudar a la abuelita que estaba enferma, la persona que se opone a que esta Caperucita llegue a la casa de la abuelita y quiere que le pase otra cosa a la Caperucita es el personaje antagonista, y en este caso sería el lobo, porque él no quiere por nada del mundo que la Caperucita llegue sana y salva, ¿cierto? Ahora, ustedes tienen el siguiente texto que se llama Los duendes y el zapatero, que es de Jacob Grimm y Wilhelm Grimm, que son los hermanos Grimm. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado. Este texto lo tienen que leer de forma tranquila, ¿ya?, y comprensivamente, para luego desarrollar las siguientes actividades. Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto que acabas de leer. Número 1. ¿Cuál era el mayor problema del matrimonio de zapateros? Número 2. ¿Qué hizo el zapatero con el último pedazo de cuero que le quedaba? Número 3. ¿Quién confeccionó los zapatos con el último pedazo de cuero? Número 4. ¿Cuál fue la reacción del matrimonio de zapateros al ver a los pequeños duendes? Y número 5. ¿Por qué crees tú que los zapateros confeccionaron vestimenta para los pequeños duendes? Recuerda que todas estas preguntas tienes que responderlas en tu guía. Luego aparece la siguiente actividad. Completa el siguiente cuadro con la información del texto.
Acá tienes el tipo de personaje, protagonista, secundario y antagonista. Personaje del texto, ¿cuál era el principal personaje del texto que tú acabas de leer? ¿Cuál era el personaje secundario y cuál era el antagonista? Recuerda que no todos los textos narrativos tienen un antagonista, por lo tanto este también puede que no tenga un antagonista. ¿Cómo eran sus características físicas? Todo lo que yo veo, ¿cierto? Su exterior. Era alto, era bajo, era gordo, era flaco, era viejo, era joven, etc. Y dame una característica psicológica. Era amable, era simpático, era dulce, era muy sociable, era amistoso, etc. Todo lo que está en nuestro interior. Ahora, tú tienes que leer otro texto que está en tu libro de lenguaje, que se llama El lugar más bonito del mundo. Está en tu libro de lenguaje y está en la guía. Luego de leer este texto, tú dices, ahora que acabas de leer el texto, El lugar más bonito del mundo, debes realizar las actividades presentes en el libro de lenguaje en la página 44 y 45. Eso quiere decir, tú lees el texto completo y luego te vas a la página 44 y 45 del libro a resolver todas las actividades que se encuentran ahí. Estas actividades son muy simples y hablan objetivamente del texto que tú acabas de leer. Así que va a ser muy fácil. Si tú necesitas ayuda, recuerda que tienes que pedírsela a tu profesora jefe y ella va a hacer llegar la duda a mí y yo te voy a responder de forma breve. Bueno chicos, espero que les haya quedado muy claro cómo realizar estas dos partes de la guía de lenguaje y recuerden que tienen que suscribirse al canal de YouTube de la Escuela El Libertador. Espero que haya quedado todo muy claro chicos y cualquier duda o consulta se comunican con su profesora Maricel. Recuerden también que en nuestra siguiente clase de lenguaje también vamos a trabajar un video y también va a ser subido a YouTube para que ustedes puedan verlo en el canal. Cuídense mucho y que me vean en el próximo video de lenguaje y comunicación. Chao, chao.